Hola a todos. Lo primero, felicitarnos por la creación de la TERBI, Asociación Vasca de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. La tertulia fantástica de Bilbao es la más veterana en activo del país. Se reúne una vez al mes y actualmente asisten una media de 20-25 personas. Y esto nos ha permitido por fin, después de bastantes años madurando la idea, tener la asociación como respaldo legal para futuras actividades. Espiral Ciencia Ficción colaborará como socio y se alegra por lo que representa como dinamizadora del género. Bien, brevemente os comento que la colección de libros Espiral Ciencia Ficción está presente en el mercado desde octubre de 1994 y hemos editado con absoluta periodicidad 46 variados títulos. A lo largo de nuestras páginas hemos mostrado ciencia ficción en casi todas sus facetas. Lo buscado por nosotros no es tanto publicar lo mejor como ofrecer la riqueza de argumentos y formas de escribir que tiene nuestro género. Número en número se ha ido mejorando la presentación, logrando que las portadas brillantes, a todo color, el encuadernado con cosido, la impresión con fotoritos. En la actualidad su aspecto no tiene nada que envidiar a las ediciones profesionales. Contamos con una buena cantidad de suscriptores de toda la geografía española, distribuimos en las librerías especializadas e intercambiamos con las revistas, fanzines y editores no profesionales, por lo que podemos garantizar que nuestros textos llegan a un importante sector de los aficionados al género. Tenemos también en cartera novelas en cantidad suficiente para asegurar siempre la edición con un adelanto de más de un año. Espiral Ciencia Ficción nos presenta hoy como novedad la novela DSK3. Su autor, Joseba Pau Lorena, Bilbao 1976, comenzó su andadura como escritor allá por 1990 en el campo de la poesía. Su gusto por la lectura del género fantástico, fantasía, ciencia ficción y terror, le llevó a desarrollar a partir del 2000 una saga de fantasía épica titulada El Imperio de las Sombras. Ediciones Beta le editó el primer tomo, Rosa Negra, en el 2004. Entre Enemigos, Hijos del Cuervo y Corazón Púrpura son los siguientes tomos de la saga. Entra en contacto con la TERBI, la tertulia fantástica, y participa en la selección del Fabricantes de Sueños 2006 para la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. En el año 2007, Muerte en Blanco es su primer experimento en la ciencia ficción. Novela negra con el clásico asesinato en la habitación cerrada y ambientada con tecnología futurista. Un juego de realidades donde el sueño y la muerte se confunden. Resulta también ganador del certamen literario Castilla y Dragón, con el relato Dodecaedro Brillante, en clave de humor sobre la clásica partida de rol de fin de campaña. Y escribe en 2009 Segadores, una novela corta de tema fantástico, recolectores de almas al servicio del infierno. Nosotros le habíamos ido leyendo, y cuando nos presentó DSK3 nos pareció un autor interesante, con calidad, que merecía apoyo en su apuesta por nuestro género favorito. La novela es la cronología de un organismo artificial consciente de su existencia. Cuando el autor piensa en ciencia ficción, la primera imagen que le surge es una hidra de 3 cabezas, tecnología, alienígenas y robots. En DSK3 se especula con la existencia de un organismo artificial que nace, es consciente de sí mismo, tiene empatía, sus flujos energéticos son entendidos como emociones y se desarrolla como individuo único en su especie. Lee mucho en general, aunque su primera opción de lectura siempre es género fantástico. De lo último en ciencia ficción, por ejemplo, han sido Mundo Anillo y Las Brigadas del Espacio. Su plan a largo plazo es terminar la saga del Imperio de las Sombras y repasarla como se merece. Tiene ideas para desarrollar un par de libros como mínimo y actualmente está trabajando en una obra con el título preliminar de Pelotón de Castigo. En ella especula respecto a la era espacial y el papel de la humanidad en las estrellas. Está ambientada 500 años después de DSK3 y la humanidad se sostiene gracias a su producto más básico, el ser humano. Cedo ahora la palabra a Joseba para que él mismo nos hable un poco de su obra. Gracias por vuestra atención. Hola a todos, estoy un poco nervioso, os conozco a casi todos, pero bueno, es la presentación del libro y no he preparado nada. Antes de empezar me gustaría dar las gracias, empezando por vosotros, por la gente de la TERBI. Para mí la TERBI es algo especial.
es como el extranjero que está afuera, está en un sitio desconocido, comprende el idioma, pero no lo habla, no llega a conectarse con la gente del todo. Y luego, una vez al mes, va a un bar a tomarse un cafecito con gente de su mismo país, con gente que tiene su idioma materno y que entiende lo que dice, entiende cómo se siente, tiene esa inquietud, o sea, comparten la misma inquietud, hablan el mismo idioma. Pues para empezar, eso, gracias a la Terbi, gracias a todos vosotros por estar aquí, por compartir conmigo el mismo idioma. Y para continuar, dar las gracias a Espiral por darme la oportunidad de haber publicado este libro. Estoy nervioso, Deciros que esta entrevista tendría que ser fácil, aparte de los nervios, tendría que ser muy fácil porque la mayoría de los que estáis aquí, de los que pertenecemos a la Terbi, vais a comprar el libro no por mí, se lo vais a comprar porque sois fieles a Espiral, sois fieles a Juanjo, y eso me parece muy importante. Yo como autor considero que el público sea fiel en este caso a una editorial, y eso es muy importante. Puede que Espiral no sea una fábrica de libros, pero lleva muchos años en la brecha y hace un trabajo que creo que merece todo nuestro apoyo. Y yo estoy muy orgulloso de que haya sido Espiral quien me haya publicado este libro. Deciros que para mí